Hermanos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto verles, en serio, y poder compartir. Hoy más bien no vamos a hacer quizás una exégesis bíblica que suficiente va a ser con un solo versículo analizarlo. Más bien la idea es hoy comparar a Dios y aprender de Dios y ver cómo nosotros podemos esas cosas aplicar a nuestro matrimonio. Boeing, una empresa muy reconocida, con más de 100 años, en 1916 se funda. Es una empresa de aviación, construye inclusive misiles. Una trayectoria muy larga, muy exitosa. Dice un escrito que durante más de un siglo fue un símbolo de innovación esta empresa, de seguridad y de orgullo nacional para los Estados Unidos. Era una empresa que estaba conectada al mundo de los cielos. Pero en menos de un año, 2 tragedias aéreas y una cadena de decisiones ocultas destruyeron lo que tardaron décadas en construir: la confianza. El modelo Boeing 737 MAX, en el año 2018 y 2019, se estrellaron 2 aviones. 346 personas murieron. Las investigaciones revelaron que la empresa había ocultado fallas graves en el diseño y, presionado para acelerar su aprobación, el resultado fue supresión global del modelo, caída en las ventas, pérdidas millonarias de contratos y una reputación hecha pedazos. 100 años. 100 años de éxito y 2 errores afectaron muchísimo. Es impresionante cómo es cierto lo que dice un dicho. La confianza se construye y hay veces por mucho tiempo y cuesta construir, pero pequeños errores o grandes errores, pero únicos quizás, logran destruir la reputación y así la confianza de las personas. Esto es algo que ocurre en todo momento. Cuando nosotros nos vamos en un Bolt, nosotros no sospechamos que no nos va a llevar por algún lugar. La otra vez, justamente haciendo yo el estudio, no aparece. Yo estoy mostrando súper imágenes y no sé qué pasa. Vamos a probar ahorita. Ahí está. La otra vez haciendo el estudio, o pensando por lo menos, Cristi se fue en un Bolt y yo le pedí que me pase su ubicación y estaba ahí atento. Era un lugar muy, muy seguro, muy recto. Si se desviaba, yo agarraba mi auto y le perseguía yo. Demasiado confiado ya estaba yo, ¿verdad? Pero ¿por qué confías en el Bolt? ¿Verdad? ¿Por qué descansas? No nos ponemos a pensar, pero es algo que tan cotidiano para nosotros cuando nosotros confiamos en las personas, en las instituciones, en las cosas. Te da verde el semáforo y pasas rápido. Y si alguien por ahí no vio, está desatento. Y hablamos ya también de los aviones. ¿Quién se sube pensando que se va a caer? ¿Cuántas personas, miles de personas al día se suben y confían? ¿Cuántas personas se tiran de un paracaídas? ¿Y cómo sabes si ellos se preparan una vez y después se vuelve otra vez a preparar? Y si justo esa vez no funciona. Constantemente nosotros estamos ejerciendo fe en cosas realmente insignificantes, pero que nos puede costar inclusive la vida. Cosas pequeñas como ahora nos vinimos y nos sentamos, nadie probó la silla, nos sentamos en la silla. Cuando nos vamos a un lugar y comemos algo, nos estamos preguntando cómo se hizo, quién es el chef, normalmente comemos, ¿verdad? Entonces, la confianza es una realidad implícita que guía nuestras acciones en múltiples esferas. Fíjense lo que dice Adam Smith, que es uno de los padres de la administración moderna, de la economía también. Dice, el comercio y la economía dependen no solo del capital,
sino también de la confianza entre las partes. Es decir, el mundo comercial depende de la confianza. Muchísimo depende de la confianza. La confianza está en realidad en todas partes y es necesaria, ahora sí, más puntualmente, para la convivencia. Pero, ¿qué pasa si un día estas cosas dejan de funcionar? O si el boriborí que tanto te gusta te cae mal. ¿Volverías a comer? ¿Tendrías miedo de volver a comer? En ese lugar no me voy más a comer. Perdiste la confianza. Porque confiaste, vamos a decir, ciegamente, pero te afectó. Y tus decisiones afectaron. Antes comías sin preguntar, ahora tenés miedo. Antes te vas a mover para irte a un lugar, ahora te haces preguntas. Si no hay algún peligro y si falla, ¿por qué? Porque perdiste la confianza. Imagínense, hermanos, perder la confianza en el matrimonio. No es cosa menor. La confianza, ya hemos dicho, se construye. Se construye. La confianza es el resultado. Sería bueno que si nosotros estamos, o mejor dicho, alguien desconfía de nosotros, nos preguntemos por qué desconfía de nosotros. Porque una persona que confía en vos está hablando de un resultado, de una consecuencia. Nadie puede pedirle a la otra persona o obligarle a que confíe. No hay en la palabra de Dios, en ningún lugar, que el esposo o la esposa le obligue a que el otro confíe. No existe eso. Ni siquiera el pedido. ¿Por qué? Porque es algo natural. Pero ¿qué pasa ahí veces? No pasa. Vos tenés que confiar en mí. ¿Pero por qué tiene que confiar en vos tu cónyuge? Porque vos le decís. Eso justamente es lo que es importante analizar. ¿Qué cosas hacen confiable a una persona? Y vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar a entender cómo funciona la confianza y por qué probablemente yo o mucha gente no está confiando en mí, y si mi cónyuge no confía, es grave. Es grave. Algo está pasando. Pero vamos a definir un poco o afinar un poco el enfoque. Tenemos 2 enfoques. Y esta pregunta sería, o el primer enfoque sería, ¿mi cónyuge es confiable? Entonces vos le mirás a tu cónyuge y decís, sí, totalmente. Y empezás a analizarle, ¿verdad? Y sacas tu lista, y sacas tu memoria, pero... El otro enfoque es yo, ¿soy confiable? Por supuesto que vamos a hacer este enfoque. Hoy no vinimos para machacarle a nuestro cónyuge. Hoy vinimos para pensar en nosotros. ¿Yo soy realmente confiable? ¿Mi esposa confía realmente en mí? Y no uso la palabra ciegamente. Ni siquiera Dios pide una confianza ciega. Si estudiamos la Biblia del Génesis, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera Dios pide en una confianza ciega. Y vamos a comentarlo en breve. Entonces vamos a cambiar la pregunta y vamos a decir, ¿qué cosas hacen de mí una persona confiable? Y estos principios se aplican a todo y principalmente a Dios. Es por eso que es interesante el argumento de mirar a Dios, y si nosotros somos sus hijos, debemos de ser como Él en ciertos aspectos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser. Automáticamente la confianza se va generando y se va construyendo en mi relación con mi cónyuge. Y el primero, y creo que es lo más importante, es la integridad. La integridad. En el hebreo hay muchas palabras para integridad, pero la que se utiliza mucho y se traduce como perfecto, como cabal, como completo, es la palabra tamim. Y varias palabras que se traducen como integridad en la palabra de Dios vienen de esa raíz, o sea, comparten la misma raíz, que quiere decir cabal, completo, es decir, es irreprensible. A eso se refiere. No perfecto, sino completo. No perfecto en el sentido de la palabra de que no tiene errores, que no tiene pecado. Eso es imposible. Eso es imposible. Sino que es cabal. Por lo tanto, se puede confiar.
La definición de la RAE dice, dicho de una persona que es recta, proba, intachable. En realidad hay dos aspectos, no son dos acepciones de la palabra, dos aspectos importantes. El primero, dicho de una persona que es recta, que es proba, que es intachable. Es decir, una rectitud moral. Una persona íntegra es una persona recta, con principio, justa, honesta, no importa quién le vea. Es una persona que no engaña, es una persona que no miente, es una persona que habla con la verdad, es una persona honesta y todos nosotros confiamos en una persona así, ¿verdad? No hace falta que una persona nos pide, confía en mí, porque nosotros le conocemos y sabemos que esa persona es íntegra, es decir, tiene una rectitud moral que va a cumplir con lo que dice. La integridad es muy importante. Acá vemos algunos versículos en este aspecto de la palabra. En Génesis 6:9 dice de Noé, varón justo, era perfecto. Ahí está la palabra hebrea. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Salmo 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién se acuerda del versículo 1? ¿Qué dice antes? Antes de este versículo que dice, el que anda en integridad y hace justicia. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Muy bien. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién va a estar cerca de vos? Cuando habla del tabernáculo en este contexto, se refiere no a un sacerdote en sí, sino a la cercanía y a la comunión con Dios. Estás en la casa de Dios, estás cerca de Dios, habitas con Dios. ¿Quién va a habitar con Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjense qué privilegio. Es decir, una persona que es íntegra, que no miente, que dice la verdad, que es transparente, que no está ocultando todo el tiempo cosas, porque no miente, ¿verdad? Es una persona que Dios dice, en otras palabras, está conmigo, tiene comunión conmigo. Otro versículo, Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, a todos nosotros, alguien nos está mirando y alguien está observando inclusive nuestro comportamiento para confiar en vos, por ejemplo, en cosas buenas, para darte un trabajo, para darte una responsabilidad. ¿Quién es el que más te observa? Bueno, Dios, vamos a decir, ¿verdad? Aparte de Dios, ¿quién es la persona que más te observa? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa, verdad? Todo el día. La integridad, pero la integridad, aparte del aspecto de la rectitud moral, tiene otro aspecto que es la coherencia. Y es muy interesante, la palabra coherencia en el idioma castellano tiene que ver con unidad, es decir, algo que está adherido, algo que está unido. Eso es coherencia. Es decir, yo soy coherente cuando me comporto conforme a la realidad, o sea, estoy adherido a la realidad, soy coherente. Ahora, yo soy coherente con mi vida cuando cumplo lo que digo, cuando cumplo mis compromisos. Cuando yo digo, soy hijo de Dios, acepté a Cristo, la Biblia es mi norma, mi regla de fe, mi guía, la guía de mi conducta, de mis comportamientos, y yo soy íntegro cuando realmente vivo. Ese es el segundo aspecto de la palabra integridad. El segundo aspecto es coherencia. Hay unidad, es decir, lo que yo digo es realmente lo que yo hago, no como muestra el gráfico. Yo digo algo y las palabras pueden ser muy lindas, pero nosotros sabemos perfectamente que en nuestro matrimonio las palabras, no importa que sean lindas, lo que realmente funciona son los hechos. Y si yo pierdo mi palabra, qué interesante para continuar, ¿qué tengo que hacer? La integridad hace que nuestras vidas sean creíbles, que nuestras palabras tengan peso, que debe de tener. En Mateo 5:37 Jesús dice, pero vuestro sí
o vuestro hablar sea sí y no, ¿verdad? Más que eso, no. Y hay veces nosotros tenemos que estar jurando todo el tiempo porque un sí ya nadie cree. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien pasa jurando todo el tiempo? Su palabra ya no vale, pues. Por eso tiene que jurar. Entonces ya te van a pedir jurar. Y vos jurás, porque perdió. Tu palabra perdió peso. Y eso va afectando a nuestro matrimonio. Debería ser así. Lo que yo digo es lo que yo hago. Mi palabra es creíble. Mi palabra es creíble. Es interesante como justamente mencionaba que en el mundo comercial es importante la confianza. Hay un testimonio de una persona muy adinerada, un magnate en realidad, que inició su fortuna gracias al compromiso, obviamente gracias a su astucia también, como comerciante, pero por el valor de la palabra de otra persona. Esta persona quería comprar una propiedad. Esa propiedad le iba a ser vendida, entonces él va a otro país, a su país. ¿Para qué? Para traer la plata y comprar. Ya hicieron el trato con el comprador, el vendedor, estaba ya ahí todo. Él se va a sacar préstamos, pero préstamo de más de $100,000 para arriba. ¿Y qué es lo que pasa? No consigue. Él no consigue. Él se desespera. Llega la fecha donde él tiene que comprar y no tiene la plata. Pero justo le llama a la persona que le iba a vender. Y le dice, mira, tuve cierto problema, no te voy a poder vender. ¿Qué ocurre en ese momento? El que iba a comprar no tenía la plata, pero le dice, pero vos me prometiste, le dice. Ahí está la astucia, ¿verdad? Vos me prometiste. Y bueno, y te voy a dar yo ese importe, el valor. Vamos a suponer que era $100,000. Y más osado le dice el otro, no, vos me diste tu palabra y me estás haciendo esto. El doble quiero. Y la otra persona, porque era fiel a su palabra, le pagó el doble. Inclusive más. Porque era fiel a su palabra. Hay un versículo que dice, quien jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esa persona es creíble. Esa persona es digna de confianza. Te pregunto, hermano o hermana, ¿sos digno de confianza? Porque sobre eso se va a construir y va a prosperar o no nuestra relación matrimonial. Muchas veces estamos estancados porque no hay confianza entre nosotros. Voy a mencionar algunos escritores, por ejemplo, Josh McDowell, que es un apologeta. Él, por ejemplo, expresa muy bien, me gustó su expresión, y dice que la confianza es la esencia de una relación. Si no hay confianza, la relación no avanza, ni comercial, ni social, ni amistades, mucho menos matrimonio, mucho menos una relación matrimonial. Yo me vuelvo confiable cuando soy coherente, es decir, cuando cumplo con mi palabra. Hay veces, hermanos, nosotros, es cierto que la palabra de Dios nos dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿verdad? Pero está hablando de nuestra relación con Dios. Ojo. Pero nosotros, para desempeñarnos en nuestra vida, necesitamos hacer promesas. ¿O acaso la relación matrimonial que hoy gozas no viene de una promesa? ¿Verdad? Pero hicimos una mega promesa hasta que la muerte nos separe. Y no pusimos nosotros ningún tipo de cláusula, salvo que, ¿verdad? Falte un poco de plata, o depende de cómo vos reacciones, o si vos no cumplís, no, ¿verdad? Ese es nuestro mayor compromiso. Ese es nuestro mayor compromiso. La pregunta es, ¿sos fiel a ese compromiso? En la muerte, en la enfermedad, en la muerte, en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo lo que la vida da,
en todo lo que la vida quita, decimos nosotros, que es Dios en realidad, ¿verdad? Y te mantienes igual. Estás siendo fiel a lo que dice, al compromiso. Hermanos, cuando nosotros, inclusive lastimosamente, podemos o debemos decir también que no solamente cuando hablamos de coherencia, hablamos de si cumplís o no, sino hablamos de, como la coherencia es parte de la integridad, hablamos también de si mentís o no. ¿Qué pasa si alguien descubre mi mentira? Yo sé que no me gusta hablar, ¿verdad? Pero este es el lugar donde tenemos que hablar. Se va perdiendo la confianza. Sin embargo, la palabra de Dios dice desechando la mentira. Somos transparentes en nuestra relación y esto no es contar todo. No es necesario, ¿verdad? Pero hay cosas que ocultamos. Es incómodo, hermano. Preguntarnos esto. Pero nosotros no podemos avanzar si hay mentiras entre nosotros. No podemos. Y el problema es cuando se descubre. Hay mucho daño. ¿Hay solución? Por supuesto que hay solución. Pero busca consejería. Hay solución. La confianza, dijimos, no se exige, se construye. Ahora, ¿cuál es la comparación con Dios? Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es santo, Dios es perfecto. Dice su palabra en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios dice es luz y no hay tinieblas en él. La palabra de Dios te asegura que no hay tinieblas en Dios. Él es perfecto. Otro versículo en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pregunta, ¿podemos confiar nosotros en Dios? Si creemos en la palabra de Dios, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque llevando el lenguaje que estamos usando ahora, integridad, Dios es íntegro, es perfecto, es cabal. Él es perfecto. Él no hay ni un solo pecado. Él es íntegro. Entonces yo puedo confiar en Dios. Es por eso y por los otros puntos que vamos a ver que la incredulidad es un pecado muy grave. Porque Dios no te obliga nunca a creer. Siempre muestra algo. Cuando nosotros analizamos la historia bíblica, vemos en el pueblo de Israel. ¿Qué hace Dios primero? Le libera al pueblo de Egipto. Y hace grandes señales para que después hagan compromiso con Él. ¿Pero con quién hace? Con aquel que hizo las señales. Dios demuestra siempre su poder. Cuando venían junto a Cristo para pedirle que Él les sane, es porque ellos escucharon que Jesús ya hizo. Y ahora viene y Jesús le dice, ¿tenés fe? ¿Crees realmente? Y le sana. Siempre Dios hace algo. O sea, nuestra fe no es una fe ciega. Ese es el punto. Nunca fue una fe ciega. Siempre Dios mostró. Es por eso que en Romanos 1 dice, aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad, que les fue manifestado, ¿verdad? Pues aún conociendo a Dios, ¿se acuerdan? Porque Dios muestra su credencial, el por qué tenés que creer en Él. Algunas veces, hermano, cuando estamos en crisis empezamos a dudar de Dios. Qué difícil entonces es el matrimonio. Si yo dudo de Dios hay veces, porque algo pasó y las tragedias y las cosas que nos duelen y nos preocupan nos hacen dudar hay veces. Nos afectan emocionalmente, pero ¿será que tambalea? ¿Te enojas con Dios? Estás dudando de Dios. ¿Le recriminas a Dios? Estás dudando de Dios. No estás creyendo. Es un pecado. Y ahora llevamos eso a la relación matrimonial. Y nosotros tenemos muchísima mancha, ¿verdad? No es fácil. Se requiere un sacrificio de los dos lados, porque hermanos no somos perfectos. ¿Jesús era digno de confianza? ¿Dios es digno de confianza? Por supuesto que sí. Ahora, la segunda palabra, porque vamos un poco más rápido. La segunda palabra es la capacidad, y voy a explicarlo en breve y con una pregunta ya lo van a entender. ¿Dejarías que una persona te opere o te entres en cirugía sabiendo
que está en segundo año de medicina. ¿Mm? Pero él es íntegro. Él es íntegro, ¿verdad? Él es honesto, todo, pero está en segundo año de medicina y te va a operar del corazón, ¿verdad? ¿Mm? Pero él es íntegro, decimos, ¿verdad? La capacidad. La capacidad de la persona hace que uno esté seguro. Es decir, que uno pueda confiar en esa persona. Pregunta, y analizamos directamente a Dios. ¿Dios es capaz? Acá hay algo muy interesante, porque Dios es capaz. Es decir, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es soberano. Es decir, Dios es capaz, sí, conoce todo, conoce el futuro. Él es íntegro, por eso no te va a mentir. Por eso puedo creer en Él. Él es omnipotente, Él puede cumplir sus promesas. Él es capaz. Él es soberano porque no solamente es omnisciente, omnipotente, sino que Él toma sus decisiones sin rendirle cuenta a nadie. Y si Él dijo que lo va a hacer, lo hace. Nadie puede venir a decirle, Dios, no haga eso. Nadie le puede decir. Ahí está la confianza en Dios. Dios es capaz, pero Dios es incapaz también. Y lo interesante es que la capacidad de Dios es una fortaleza y la incapacidad de Dios es una fortaleza. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no tiene la capacidad de negarse a sí mismo, porque es contra su naturaleza. Y hablando en términos así un poco, vamos a decir, coloquiales, yo qué sé, diríamos, Dios es incapaz. Pero esa incapacidad en Dios es una fortaleza. Sin embargo, en algunas cosas en nosotros funciona al revés. A veces nuestra capacidad es una debilidad. ¿Nosotros somos incapaces de pecar? No. Somos capaces de pecar. Esa es una gran debilidad. Y a la inversa, la incapacidad en el hombre es una debilidad. Entonces, nosotros podemos confiar en Dios porque Él es íntegro. Nosotros podemos confiar porque Él es capaz, porque vemos, le conocemos a Dios. Ahora yo puedo empezar a descansar. Esa pues es la confianza. Yo empiezo a descansar en Dios. En base a lo que Él me dice, en base a lo que yo conozco de Él, porque yo confío cada vez más en Él cuando cada vez más le conozco. Y muchas veces es triste, o va a ser triste, si una persona cada vez que te conoce más confía menos en vos. Cuando nos casamos, nos creyeron, ¿verdad? Nos creyeron. Pero pasó el tiempo y deberíamos de ser más confiables. Pero a veces no pasa eso. Algo no está funcionando. Y se empieza a agrietar y nos empezamos a encerrar y no nos damos cuenta que la confianza nos aísla de a poco. La desconfianza, perdón. La confianza nos abre. La desconfianza nos cierra, nos aísla. Estamos violando el principio esencial del matrimonio. Fíjense cómo eso va socavando la relación matrimonial. Dios siempre muestra su poder, evidencia, te dice cómo es. Ahora no tenés que confiar nomás. Pero eso también podemos nosotros llevarlo a nuestra vida particular, no sin antes hacer una observación y hacer, mejor dicho, una diferencia. ¿Qué es el potencial? ¿Qué es el potencial? El potencial es una posibilidad latente de desarrollar, por ejemplo, esto es un ejemplo, una habilidad. O sea, yo tengo la posibilidad de desarrollar esa habilidad. Ejemplo, vamos a decir, tocar la guitarra. Yo tengo la posibilidad, es decir, ese es un potencial. A veces nos confundimos con capacidad, es diferente. La capacidad es la habilidad ya desarrollada. Yo tengo el potencial de tocar la guitarra, pero no tengo la capacidad porque nunca la desarrollé. ¿Se entiende? El ejemplo me doy a entender. Ahora, el potencial es una promesa. La capacidad es un hecho. Es decir, tengo el potencial de tocar la guitarra, sí, es una promesa, ¿verdad?
pero no es un hecho. La capacidad es cuando realmente puedo ejecutar. Haciendo esa observación, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Vamos a hacer preguntas. Yo, como varón, soy capaz de sostener una familia. Porque si no soy capaz, no hay confianza. No es el problema la falta de confianza. El problema real es que no soy capaz. Por supuesto que vamos aprendiendo y nuestra capacidad va a ir aumentando conforme al sacrificio y el esfuerzo que cada uno haga. Por supuesto que sí. Nadie se casa sabiendo o teniendo toda la capacidad. Pero el problema es no puedo sostener. No tengo la capacidad, no adquirí la capacidad. No solo cuando no me casé, sino ya pasaron 5, 10, 15 años. ¿Y eso qué pasa allí? Bueno, ahí hay una desconfianza ya. Porque sabe la otra persona que este no es capaz de hacerlo. Empieza a dudar. ¿Tenés la capacidad de educar a los tuyos? ¿Tienes la capacidad de educar? O como hay veces conocemos, muchos no quieren formar una pareja, no quieren ni siquiera tener familia porque no confían en que su cónyuge pueda hacer el trabajo de mamá, por ejemplo. Yo no estoy exagerando, de verdad estoy diciendo que ocurre. ¿Tenés la capacidad de gobernar tus emociones? ¿O somos los mismos airados? ¿Tenés la capacidad de sobreponerte ante una tristeza? Si, por ejemplo, no sos capaz de gobernar tus emociones, ¿eso genera desconfianza en mi cónyuge? Sí. ¿Genera intranquilidad? Sí. ¿Tengo la capacidad de sobreponerme a una crisis? No he desarrollado la capacidad de controlar mis impulsos carnales. No desarrollé, soy codicioso. Se quedó la tarjeta de crédito, se quedó la billetera y yo no estoy tranquilo porque sé que se va a usar mal esa plata. Porque no adquirió esa persona o yo esa capacidad. Genera desconfianza. ¿Se dan cuenta cómo va afectando? Infidelidad. No he podido desarrollar, inclusive estando en la iglesia, la fidelidad. Genera desconfianza, ¿verdad? No fuimos llamados, hermanos, para eso. Genera desconfianza. Y se da una serie de cosas y situaciones. Y yo estoy hablando de las desconfianzas legítimas. No estoy hablando de las desvirtuaciones, que es otro tema. Que incluso puede ser problema psicológico, herramientas de control, ¿verdad? No confío, pero es un problema, hay veces infundado y a veces fundado. Es decir, una persona puede desconfiar mucho de su cónyuge con razón, pero sin culpa del otro. Es decir, muchas veces uno tuvo experiencias pasadas o traumas y el cónyuge no tiene la culpa, pero yo no confío por mi experiencia. Ese es un tema aparte. No estamos hablando de ese tipo de desconfianza. No estamos hablando de ese tipo de confianza que es excusa para controlar un deseo incontrolable, valga la redundancia, de controlar al otro. Esos son ya cuestiones nocivas dentro de la pareja que también entra dentro de otro aspecto que no estamos abordando ahora, pero sí hago por lo menos esa observación. Si no somos capaces de controlar nuestros impulsos sexuales, ¿hay confianza? Te desesperás cuando sale a su trabajo, te desesperás cuando se queda solo o sola. Se dan cuenta que es terrible porque no he desarrollado la capacidad. Entonces empieza a haber dudas. Y esto tiene que ver mucho con mi crecimiento espiritual. Hermanos, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, todo se va tambaleando.
Nosotros debemos de crecer espiritualmente en obediencia a Dios, porque Dios lo dice y punto, es cierto, pero hay consecuencias, hay consecuencias. Una persona que es carnal no se puede confiar. Capacidad, pero vamos rápido al siguiente, vamos a hacer luego un resumen en breve. Resultado. Resultado de la conducta. Ya habíamos hablado del pueblo de Israel, ya hablamos ya, así que voy a pasar. Ya hablamos ya de Jesús, cómo Jesús era realmente confiable. Y hay un versículo que quiero mostrar con ciertas salvedades. Antes decir que cuando escribe Mateo el Evangelio, 16 veces pone para que se cumpliese la escritura, para demostrar que el Mesías realmente era el prometido en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo estaba demostrando la fiabilidad de Dios, cómo se cumplía. Eso también es lo que quiere mostrar justamente Mateo cuando escribe, y 16 veces pone para que se cumpliese la escritura, para ver el resultado de las promesas de Dios. Se cumple, Él es confiable. Dijo de Cristo y acá se cumplieron tal cual. No hay excusa para dudar de Dios. Ahora, dice Juan en un contexto y refiriéndose principalmente a los milagros, Juan 10, 37 y 38 dice, Cristo dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, más bien las hago, aunque no me creáis a mí, ¿qué dice? Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está hablando, evidentemente, está hablando de sus milagros, pero dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque un profeta en el Antiguo Testamento está esto legislado. Un profeta, si decía o hacía milagros, tenía que analizar el pueblo de Israel. Interesantísimo es porque muchas veces, aunque hacía milagros, pero esa persona que hacía milagros, que decía venir de parte de Dios, le decía, vamos a servir Dios sea ajeno. Le dice, no le hagas caso, no importa inclusive lo que haga, porque está contradiciendo un mandamiento principal y claro en la palabra de Dios. No te harás dioses ni imagen, Dios va a ser el único, el primero. Estaba violando el primer mandamiento. Pero en este caso, Cristo está haciendo la obra y está demostrando las credenciales de que Él es el Mesías y que viene de parte de Dios. En ese contexto. Pero hay algo más que nosotros en la práctica podemos sacar. Es decir, las obras dan evidencia de algo. El resultado. La otra vez comenté, y lo vuelvo a decir con mucho temor, pero hay veces nosotros, o a mí, ¿verdad? No digo nosotros, no le puedo incluir a usted, ¿verdad? Cuando hay versículos que nos tocan muy particularmente, a veces no querés ni leer, no querés hablar el tema, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y después, ¿qué dice? Y considerad cuál haya sido su conducta o el resultado de su conducta e imitad su fe. Muy exigentes. Pero dice, miremos, consideremos cuál fue no la conducta, sino el resultado de esa conducta para poder imitar. El resultado demuestra realmente la fe. El resultado es tus obras, cómo está tu matrimonio. ¿Cuál es el resultado de mi conducta? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos van a glorificar al Padre cuando ven a nosotros o ven nuestras buenas obras. Es decir, en obediencia a Dios, lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso dice que glorifica a Dios. Y se está refiriendo inclusive a los inconversos. Fíjense el poder, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El poder del resultado que demuestra, que evidencia la integridad y la capacidad. El resultado está evidenciando, lo está haciendo patente.
Algo que es como la integridad, que es un concepto, vamos a decir, abstracto, que obviamente se aplica, el resultado demuestra eso. Y eso genera más confianza. Nuestro resultado. Los resultados hacen visibles el compromiso, evidencia. Y vamos a hacer preguntas de vuelta. ¿Qué resultados o logros espirituales tengo en Cristo? ¿Soy la misma persona? ¿O mi cónyuge puede confiar porque me ve crecer? ¿O soy el mismo? ¿Cuáles son los logros espirituales que tengo en Cristo? ¿Cuáles son? Dejé la ira, dejé el maltrato. Me preocupo, atiendo, respeto. Esos son resultados que dicen, la gente que está afuera ve tu matrimonio y le glorifica a Dios. ¿Le glorifica? ¿Ve? Lo que pasa es que no es, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre cuando pasan estas cosas en el vínculo matrimonial? Obviamente esto socava nuestra confianza. Puse las buenas intenciones, no solamente las intenciones. Las buenas intenciones tiene que ver con la integridad, por supuesto que sí. Pregunta, ¿le dejarías la llave de tu casa a un vecino o a alguien que vos sabés que por ahí está vendiendo? Cerca de mi casa hay muchísimo que voy a identificar que está vendiendo algo por ahí. O sea, ¿le dejarías a una persona la llave de tu casa? No, ¿verdad? ¿Por qué no le dejarías? Vamos a ver. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de mal y no de bien, para daros el fin que no esperáis. ¿Qué tal? No, ¿verdad? ¿Está bien el versículo? No, está al revés, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos la intención de Dios. La intención de Dios es buena para con nosotros. Eso está diciendo no ahí, sino eso está diciendo acá. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Le está hablando a Israel. Pero nosotros inclusive somos la esposa de Cristo. Dios quiere el bien para nosotros, por supuesto que sí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios declara sus intenciones para con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Dios cumple todos estos aspectos? Él es íntegro, o sea, es perfecto, pero en el sentido infinito de la palabra. Él es perfecto, Él es sin pecado. Él es capaz. Él nos demuestra sus resultados. Él nos revela sus intenciones. ¿Cómo no confiar en Dios? Y esa es una pregunta que hacemos extensiva a todas nuestras áreas de nuestras vidas. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Verdad? Si muestra sus credenciales, si es íntegro. Pero vamos a decir, ¿dónde se generan las intenciones? Nosotros sabemos que en el corazón, ¿verdad? Las intenciones se ven, no se ven, están en el corazón. Pablo, cuando escribe a los Corintios, justamente dice que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, uno mismo nomás sabe de Dios. Entonces, este punto medio que no encaja, ¿verdad? Mis intenciones. Sí, las intenciones se hacen, hay veces, visibles y evidentes. ¿Cuándo las intenciones se hacen visibles y evidentes? Ahí está el ejemplo. Si yo le voy a dar la llave de mi casa a un delincuente, yo sé que él me va a robar. ¿Estoy jugando sus intenciones? No. Es lo que pasa que sé cómo es. Y las intenciones se revelan. Se muestran. Y se pierde la confianza cuando empezás o cuando empiezan a dudar de mis intenciones.
Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Hay otro versículo muy diferente en Proverbios 23:6 y 7 dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pregunta, ¿en las intenciones de quién confiarías? ¿En las intenciones de quién? En el contexto de Proverbios, ¿qué es lo que está diciendo? Una persona que es avara, externamente te está diciendo algo, pero en su corazón él es otra persona. Es decir, lo que hace aparentemente es, bueno, vení, come, yo te invito. Pero no es cierto, porque él es avaro, dice. Él es avaro y él se va a comportar como avaro. Y no está juzgando acá. Está haciendo evidente las intenciones. Aunque demuestre algo externamente, la Biblia te está demostrando, en este caso, que está demostrando sus verdaderas intenciones. Entonces las intenciones a veces se hacen visibles. Mis intenciones se hacen visibles. Sin embargo, en una persona que es de limpio corazón, sabemos cuáles son sus intenciones. ¿Cómo sos para con tu cónyuge? Si soy una persona que teme a Dios, genero confianza. Si soy una persona que no teme a Dios, va a generar desconfianza en todos los aspectos. El temor a Dios. ¿Qué muchas veces es lo que pasa? Es necesaria la confianza, hermanos, para crecer. Pero muchas veces se cometen ciertos errores al defraudar la confianza de otra persona. Muchas veces, lastimosamente, y gracias a Dios, muy contados, creo, se utilizan las inseguridades, los miedos compartidos, los defectos, las experiencias pasadas para dañar a la otra persona. ¿Cómo va a confiar en mí otra vez? Esa persona se cierra. ¿Cómo está tu cónyuge? Se cerró. Usaste mal esa confianza que ella o que él te dio, se cerró. La confianza y la falta de confianza son consecuencias. Repito, se puede solucionar. En caso va a ser más difícil que otros. En caso va a requerir sacrificio de ambos. Las actitudes, las intenciones egoístas, manipuladoras. Es decir, yo ya no confío más porque ya me doy cuenta de sus intenciones. Entonces me voy apartando de la persona con quien más tenía que haber estado cerca. Pensamos que eso no va a tener su efecto. Bueno, a ver un poquito el que miran por ustedes, si le puedo llamar a alguien. Carlito y Mariluz, estamos terminando ya. Vengan un poco. Vengan, rápido. Carlito y Mariluz, vamos a hacer una prueba. Rápido. Para ejemplificar un poco lo que es la confianza. Vení, Carlito, ahí sí se pueden parar los dos enfrente, sin vergüenza. No te vayas a preocupar. Ahora, bueno, los dos miren hacia allá los dos. Carlito, date más hacia atrás allí. Bueno, ya saben lo que tiene que hacer ella, ¿verdad? Claro, por supuesto. Espera. Te voy a confiar en Carlito. Sí, en su integridad, en su capacidad. Sí, se va al gimnasio. Ahí, ¿verdad? Y bueno, y tirate un poco. Sí, tirate. No, pero más, Carlito, andate más lejos. Queremos ver más emoción, más adrenalina. No se va para caer ahí. Bueno, ahí. Vale, Carlito, espera, espera un ratito. Una vez más. Carlos. No, ahí mirar. No le vayas a dejar. Dale, ahora tírate.
Espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando yo le dije, ¿verdad? A Carlitos, la voy a atajar, ella empezó a dudar, ¿verdad? Empezó a dudar las intenciones porque escuchó, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo puede pasar nomás, eso nomás, ¿verdad? Cómo la confianza se ve ejemplificada acá. Ella se tiró atrás porque sabe que Carlitos le va a atajar porque él es íntegro en su relación, ¿verdad? Porque él tiene la capacidad de hacerlo, porque, bueno, el resultado ella ve luego en su casa seguramente, ¿verdad? Y porque Carlitos tiene buenas intenciones. Pero ahora le quiero pedir a otro matrimonio. ¿Qué puede ser? ¿O no matrimonio? ¿Qué tal si le pedimos a unos novios? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, le vamos a pedir ¿a quién, Omar? Bueno, Emanu y Mari, vengan un ratito, por favor. Se van a subir también ahí, pero vamos a ser diferentes. Subite ahí, Emanu. Ahí subite de espalda. Y bueno, vos ahí. Vos le vas a atajar. Le vas a atajar. Bueno. No importa. Bueno. No confías en su capacidad. Bueno, eso no me quiero mostrar. No te quiero estresar más, ¿verdad? Andate nomás, gracias. 90 kilos yo se preocupó todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ella no tiene la capacidad, ¿verdad? Pero ella hace todo lo que puede, ella tiene la intención, ella no le va a dejar, ¿verdad? Después no se casan a nosotros, ¿verdad? Ella no le va a dejar caer a él, pero ella no tiene la capacidad. ¿Se dan cuenta cómo cada parte, nosotros eso podemos llevarlo al matrimonio? El confiar realmente es descansar totalmente en la otra persona. Y no estamos hablando de la confianza nociva y comparando con la que tenemos que confiar con Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre. No estamos refiriendo a ese tipo de confianza. Es decir, a lo que yo digo, cumplo y hago. Y si yo digo algo y no cumplo, tengo que saber que algo va a pasar. Y voy perdiendo fuerza. Y para recuperar tengo que esforzarme el doble. Cuando se pierde la confianza es complicado. Proverbios 31:11 dice, el corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancia. El hombre está confiado que en la mujer virtuosa, él no tiene que andar controlándole todo el tiempo. Él puede delegar cosas, hay progreso. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa demostró todos estos puntos. Integridad, capacidad, buenas intenciones, tiene resultado. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hace su marido? Dice, baja las barreras. Eso significa. Y para terminar, hacemos este comparativo en confianza y un matrimonio, una relación de cónyuges en desconfianza. En confianza hay seguridad y hay descanso. Como el esposo de la mujer virtuosa. Hay descanso, yo confío. Mi alma descansa en ese sentido. Cuando no hay confianza o desconfianza, hay inseguridad, estoy incómodo, estoy alerta, estoy pendiente. Ahora sí me puedo enchufar la batería. Ya estoy terminando, pero puede ser que se nos apague. Yo voy a continuar. En la confianza hay tranquilidad y paz. En la desconfianza hay tensión, hay ansiedad, se generan conflictos, se generan sospechas. Y empieza una serie de cosas y de problemas que van afectando la relación matrimonial. Van de a poco. Justamente hoy un compañero de trabajo me dice, se está por casar él, y me dice, yo estoy así con mi presupuesto, y me llamó el albañil que está trabajando en casa, y estaba en mi piso, y me dijo, mira, qué bueno que es Dios, le dice. ¿Por qué? Porque hay un feroz cráter ahí. Él tenía que arreglar algo chiquitito nomás. Esto en cualquier momento se derrumbaba. ¿Cuál era el problema? Un cañito que tenía una pérdida de agua. Y fue erosionando de a poco. Hasta que fue algo muy peligroso. Que ellos pueden haber tenido un accidente. Y ahora tienen que pagar más, ¿verdad? Pero bueno, va a estar seguro. Pero es así. Todas estas cosas, esa desconfianza, otra vez tiene un efecto en el matrimonio. Vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es debilidad.
Voy a explicar. La vulnerabilidad significa que uno está expuesto o es susceptible a cierto daño. Ese es el riesgo de la confianza. Vulnerabilidad es decir, cuando yo empiezo a compartir ciertos sueños, ciertas heridas, probablemente si es necesaria del pasado, no hace falta, también eso en consejería. Hay veces no hace falta contar ciertas cosas. Es sabiduría también, ¿verdad? Pero si hay algo que está afectando tu relación matrimonial, y esto muchas veces se da en la parte sexual, muchas veces se da en la parte sexual, por alguna experiencia o algo que pasó, se hace difícil. Bueno, ¿cuál es la solución? Y no se quiere compartir, pero no se soluciona también. Hay miedo, hay sueño, hay esperanza, hay libertad cuando hay confianza. Este es el tipo de relación que Dios quiere para nosotros. Obviamente cuando hablamos miedo, sueño, no es que el hombre, bueno, ahora llora todo el día, ¿verdad? Hay una película de los 90, hablando del juego de las películas, hay una película en donde había un hombre que pedía deseo y se le daba todo. Y él quería conquistarle demasiado a una mujer. Y bueno, decía que sea musculoso, le hacía musculoso, no funcionaba. Que sea adinerado, no funcionaba. Después dijo, que sea sensible. Quiero ser sensible. Y le hizo sensible. Y se van en el atardecer y él ve el atardecer y empieza a llorar así. El atardecer, sensible. Después él ve una rosa, yo que sé, ahí, y sensible. Y la mujer ya le quería uno, ¿verdad? No funcionó. No estoy hablando de eso, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Hay veces lloramos, sí. Hay veces sí. Pero no estoy diciendo en ese sentido, o sea, dentro del sentido común. Hay veces que te descargas. Puede ocurrir, pero no todos los días, ¿eh? No todos los días. Sino estamos mostrando que nos tenemos cierta capacidad. El hombre tiene que ser fuerte. No quiere decir que no pueda llorar. Tiene que ser fuerte. Tiene que mostrar esa capacidad. Ella tiene que sentirse segura. ¿Cómo vos como esposo ni siquiera sabés lo que ella quiere lograr en la vida? Porque ella no se quiere abrir porque a lo mejor piensa que es una tontería. No hay confianza. Yo no puedo decirle lo que quiero hacer. No se abren las personas. Tiene miedo de hablar, tiene miedo de discutir, tiene miedo de ser juzgada, probablemente por ciertas actitudes que hemos tenido nosotros. Cierre y distancia emocional en contraposición. En vez de compartir, en vez de abrirse en lo que es sano y necesario, se cierra uno, hay un distanciamiento, se ocultan las emociones, se ocultan ciertos pensamientos. Nadie sabe por qué actúa esa persona así y está dañando el matrimonio. Está en constante guardia. Hay progreso y proyección, hay una mente fértil para crecer, desarrollar las virtudes. Hay progreso. Tu relación va creciendo porque se ayudan. Sin embargo, por el otro lado, en la desconfianza se empieza a generar el individualismo, actitud deliberada centrada en uno mismo. Cada uno va haciendo su camino, individualista. Perdió ya la confianza. Es interesante, y menciono otra vez, cuando estudiamos en algún momento el tema de la pornografía, Joyce McDowell, el apologeta, dice, ¿cuál es una de las soluciones en la familia cuando tu hijo ve pornografía? A él le preguntan, porque él se hizo un experto en eso. Y él dice, ¿sabe cuál fue su respuesta? La confianza. Sus hijos le tenían confianza para ir y decirle su problema. ¿Por qué? Porque la confianza abría puertas para ayudar. Hay socorro cuando hay confianza. Hay auxilio. Y fíjense, la mujer dice ayuda idónea. Y eso decía McDowell justamente por su experiencia particular. Cuando su hijo tuvieron cierto problema, cómo él se dio cuenta y ellos abrieron. Yo sé que no es tan común eso. Nosotros vemos en la familia que casi no ocurre eso, ¿verdad? Pero la confianza se construye de acuerdo a cómo vivo en mi casa.
Yo necesito ser una persona confiable para mi familia, porque si no soy confiable, no le puedo ayudar. Necesito ser confiable. No estamos hablando desde el punto de vista de la responsabilidad, no del reclamo, ¿verdad? No, yo necesito estar con una persona, necesito confiar en la persona con quien estoy. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Vamos a hablar desde el punto de vista de cada uno. Y obviamente se va camino a la soledad. La solución de Dios para la soledad fue el matrimonio. Y en el matrimonio, cuando hay desconfianza, nos vamos hacia la soledad. Es terrible lo que puede ocasionar, hermanos, la desconfianza que nosotros hemos generado, si es que es así. Yo hablé incluso más del punto positivo, pero sí o sí hay puntos negativos en esto, ¿eh? La confianza, hermanos, la seguridad, la tranquilidad, la paz. Podés ir creciendo, podés recibir ayuda de la persona que te tiene que ayudar. Hay un progreso, hay una proyección, hay crecimiento, hay socorro, hay un ambiente de crecimiento en la confianza. Y eso se da, es un principio universal, que se da en todos lados. Siempre en la confianza hay progreso. Y yo tengo que honrar la confianza que me tienen las personas, porque si no puede hacer mucho daño, hermanos. Y si hiciste algún daño, porque generaste esa desconfianza en tu cónyuge hacia vos, tenés que moverte y tenés que hacer algo. Tenés que hacer algo porque se va a caer todo. Primero tenés que reconocer, dejar de victimizarte, dejar de ser egoísta y reconocer tus fallas, tus errores. Es pedir perdón, es buscar ayuda, porque eso no se va a solucionar solo. No se va a olvidar. La persona que vive a nuestro lado ve todo el tiempo. Y si perdiste tu palabra, peor otra vez, recuperarla. Tenés que recuperar con trabajo. Y tenés que ser paciente, hermano, hermana. Porque esa persona tiene que volver a confiar en vos. Tiene que volver a confiar en vos. Y tenés que hacer todo lo posible. Y si tenés que someterte a ciertos controles, sometete. Porque has metido la pata. Es la única forma. ¿Que perdí mi libertad? No perdiste tu libertad. Estás ganando tu matrimonio. Estás recuperando tu matrimonio. Hay que recuperar esa confianza. Hay que construir esa confianza. Así que pedí, hermano, ayuda. Nosotros tenemos ancianos, gracias por la misericordia de Dios, con mucha experiencia, que te pueden ayudar. Pero si vos mismo no das ese primer paso y no haces lo que se te dice, de seguro ese piso se va a caer. Sí o sí. Entonces, es un lindo desafío. Siempre recuperar tu matrimonio. Y no digo que lo perdiste, sino que puede ser que no esté en las condiciones que querrías o que agrade a Dios. Pero siempre va a valer la pena cualquier sacrificio que se haga por eso. Hermanos, nosotros tenemos que ser sacrificados. Sacrificados para tener una familia que le honra a Dios, que le sirva a Dios. Y para ser realmente coherentes, consecuentes con aquella promesa que nosotros hicimos. Hermanos, es un desafío. No hablé de nadie en particular. Vi ejemplos que pueden molestar, pero ruego al Señor realmente que Él pueda guiar esto y que pueda ser de beneficio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por los matrimonios, Señor, que están aquí. Señor, tú nos has unido con nuestro cónyuge. Tú conoces perfectamente, Señor, nuestro matrimonio. Tú conoces nuestro corazón. Solamente tú conoces, Señor, a la perfección. Señor, te pedimos que tú nos puedas mostrar, puedas evidenciar si es que hay algunas cosas que no estamos viendo. Señor, que quebrantes nuestro corazón, que animes nuestro corazón también, que evidencies, Señor, las cosas para que nosotros podamos tomar las decisiones, Señor, correctas. Señor, queremos que los matrimonios, Señor, sean fuertes. Señor, porque tú vas a utilizarlos, Señor, para bendecir a otras personas. Tú utilizas, Señor, a estos matrimonios para levantar la iglesia, para levantar ministerios, para que más personas conozcan tu palabra. Señor, no necesitamos, Señor, ser matrimonios fuertes en ti, Señor.
Tenemos el potencial, Señor, con tu palabra, con tu espíritu. Tu amor, dice, se ha derramado en nuestros corazones. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el potencial, Señor. Pero en la capacidad debemos adquirir, Señor, con ayuda de tu espíritu, que también produce, Señor, ese querer como el hacer efectivo, Señor. Dejamos en tus manos nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor. Socórrenos si es necesario. Aliméntanos, exhórtanos, anímanos, Señor, según nuestras necesidades, conforme, Señor, a tu voluntad, a tu misericordia. Dejamos, Señor, en tus manos esta noche. Te damos una vez más gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.